Pasó todo el día cocinando para el grupo. No apareció nadie. Lo que hicimos después cambió todo. Mi amigo invitó al grupo a su casa y nadie fue. Así que decidimos cortar lazos y bloquear a todos. Anoche nos había invitado a cenar a su casa y estaba bien emocionado. Pasó todo el día preparando espagueti casero, pan con ajo y hasta horneó galletas con chispas de chocolate para nosotros. Somos 9 en el grupo y por alguna razón casi nunca lo invitan a salir o a hacer cosas con ellos. Normalmente soy yo o alguien más quien lo incluye, pero la mayoría del tiempo él termina solo. Yo sí iba a ir a su cena, pero iba a llegar tarde porque tenía que recoger a mi papá del aeropuerto. Él había dicho que llegáramos a las 5 de la tarde, pero yo sabía que no iba a llegar hasta eso de las 6:30 o 7. Cuando llegué a su casa eran como las 7 en punto. Me abrió la puerta con una sonrisa medio forzada, y solo otra persona estaba ahí. Estaban sentados en la barra de la cocina viendo un partido de béisbol, y toda la comida estaba servida sobre el mostrador. Le pregunté dónde estaba el resto del grupo, y me dijo que algunos habían cancelado a última hora, y otros ni siquiera respondieron. Decidimos esperar otra hora por si alguien llegaba, pero nadie apareció. Al final comimos casi en completo silencio. Cuando terminamos, él se levantó a limpiar la mesa. Mientras estaba en la cocina, me acerqué a la otra persona y le dije que teníamos que decirle la verdad, que el grupo lo estaba dejando fuera de los planes. Ella dudó al principio. Dijo que no quería herir sus sentimientos, pero yo le respondí que era obvio que las personas que él consideraba amigos no sentían lo mismo por él. Al final aceptó. Fuimos a la cocina y le pedimos que se sentara. Se sentó, algo confundido, y le dijimos que los demás habían cancelado porque simplemente no querían venir, y que no sabíamos muy bien por qué. Esa noche todavía puedo recordarla con una claridad casi dolorosa. El olor a pan con ajo, el sonido del reloj en la pared marcando las 7:15, y ese silencio incómodo que se metía entre los tres como si fuera otra persona más en la habitación. Él, mi amigo, se quedó sentado frente al plato vacío, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando la vela que había encendido en el centro, una de esas velas aromáticas que usaba cuando quería que su casa oliera a hogar, pero esa noche olía más a despedida. Entonces, ¿nadie más respondió?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, nadie, dijo sin levantar la mirada. La chica que estaba con nosotros trató de suavizar el ambiente. Seguro se les complicó. Tú sabes cómo son. Él levantó una ceja. Sí, claro. ¿Cómo son? Su tono no fue irónico ni triste. Fue vacío, como si hubiera aceptado una verdad que llevaba tiempo viendo venir. Y sin embargo, me dolió más verlo sonreír que si hubiera gritado, porque esa sonrisa no tenía vida. Comimos casi sin hablar. Yo traté de hacerle preguntas sobre su trabajo, sobre la receta del espagueti, cualquier cosa que rompiera el silencio, pero cada intento caía al suelo antes de llegar a algún lado. Cuando terminamos, él se levantó para recoger los platos y nos pidió que no lo ayudáramos. «Quiero hacerlo yo», dijo. Era su manera de recuperar el control, de tener al menos una tarea concreta entre las manos. Mientras lavaba los platos, le dije a la chica en voz baja, «No podemos seguir fingiendo. Él cree que lo excluyen por casualidad, pero no es así». Ella dudó. «No sé si decirle sirva de algo». «Sí sirve. Al menos sabrá quiénes son de verdad». Nos acercamos. Él secaba los platos, y cuando me oyó decir su nombre, se giró con la toalla en la mano. «¿Qué pasa?» «Queremos hablar contigo», le dije. Nos sentamos los tres en la barra. Le expliqué que habíamos visto cómo lo ignoraban, que los demás no lo incluían en los planes y que, sinceramente, no sabíamos por qué. Le conté lo del chat, las excusas, los «te avisamos luego», que nunca llegaban. Él no dijo nada durante un rato, solo asintió lentamente. «Entonces no querían venir», dijo mirándome fijo. «No», respondí. «Gracias por decírmelo». Y sonrió otra vez, esa misma sonrisa vacía. Guardó silencio un minuto más, y luego, con una calma que me puso la piel de gallina, añadió, «A veces uno se esfuerza demasiado por gente que no lo piensa ni 5 minutos». No supe qué contestar. Me sentí ridículo, pequeño. La chica empezó a llorar, murmurando que no quería que él se sintiera solo, pero él le puso una mano en el hombro. «Tranquila, no es tu culpa». Y se volvió a mí. «Ni la tuya. Solo me equivoqué al creer que tenía amigos». Terminó de lavar el último plato, lo secó con precisión y lo colocó en su lugar. Luego apagó la vela de la mesa y sin mirarnos dijo, «Gracias por venir, en serio, pero creo que quiero estar solo un rato». Salimos en silencio. Cuando llegué al coche, me quedé un momento mirando por el parabrisas. A través de la ventana, lo vi volver a poner la mesa. 3 platos, 3 copas de vino. Y se sentó solo, frente a los lugares vacíos, como si esperara que algo cambiara. Esa imagen se me quedó grabada como una fotografía.
No sé cuánto tiempo lo observé antes de arrancar, pero juro que sentí que esa era la última vez que lo vería igual. Algo en él se había quebrado, y no había forma de pegarlo otra vez. Esa misma noche, al llegar a casa, el grupo de WhatsApp seguía igual, lleno de mensajes viejos, bromas internas y planes que ya no tenían sentido. Me quedé mirándolo unos segundos antes de escribir. Qué decepcionante lo de hoy. Nadie respondió, pero al día siguiente, algo pasó. Una de las chicas del grupo publicó una historia en Instagram. Una mesa en un restaurante nuevo. Los 8 sentados, riéndose. La foto tenía la leyenda: a veces solo hay que estar con la gente que vibra igual que tú. Era la misma noche de la cena, el mismo horario. Solo faltaban 3 personas, mi amigo, la chica y yo. Apagué el teléfono con rabia. En ese momento supe que algo iba a cambiar entre todos nosotros. Y no necesariamente para bien. Los días después de aquella cena fueron extrañamente silenciosos. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Mi amigo, llamémosle Daniel, no volvió a escribir al grupo. Y lo más inquietante fue que nadie pareció notarlo. Ni una sola persona preguntó por él, ni siquiera para disimular. En cambio, el chat siguió con la misma rutina de siempre. Memes, bromas internas, fotos de fiestas y lugares a los que, por supuesto, no fuimos invitados. Una tarde decidí escribirle. ¿Cómo estás? Tardó varios minutos en contestar. Bien, trabajando. Gracias por venir el otro día. Esa última frase me sonó a despedida. No supe qué responder, así que lo dejé ahí. Pero desde entonces comencé a notarlo distinto. Su forma de hablar cambió. Antes era bromista, cálido, siempre proponía algo. Ahora solo respondía con frases cortas, casi impersonales. Un par de días después, me llegó una notificación. Había eliminado su cuenta de Instagram. Y cuando fui a buscar su Facebook, también había desaparecido. Como si de pronto hubiera decidido borrar todo rastro de su vida social. Le escribí de nuevo. ¿Por qué borraste tus redes? Porque estaba cansado de fingir, contestó. ¿Fingir qué? Fingir que tengo amigos. Esa frase se me quedó clavada en la mente. No supe qué decirle. Me dolió más de lo que esperaba. Pasaron las semanas. Formamos un nuevo chat, solo con 3 personas. Él, la chica que también fue a la cena, Lucía, y yo. Le pusimos un nombre tonto. Los que sí fueron. Al principio parecía un intento de consuelo, una manera de seguir en contacto, pero pronto se volvió más bien un refugio. Daniel dejó de salir a bares o reuniones. Cuando lo invitábamos a comer, siempre decía que estaba cansado. Mejor vengan a casa, cocino algo sencillo, decía. Pero cuando llegábamos, la comida ya estaba servida, en porciones pequeñas, sin esfuerzo. No era el mismo. Antes cocinaba con pasión, ahora cocinaba por costumbre. Una noche, mientras cenábamos los 3, Lucía intentó tocar el tema del grupo. ¿No te da curiosidad saber por qué no fueron? Daniel se rió, pero sin alegría. ¿Curiosidad? No. Lo que me da es flojera. Hizo una pausa y agregó. Si tuviera que preguntarles algo, no sería por qué no fueron, sino por qué fingieron tanto tiempo. Lucía bajó la mirada. Yo también. La verdad era que ninguno de los dos sabía qué responder. Esa misma noche, después de cenar, me quedé un rato más mientras Lucía se iba. Daniel puso música baja, una lista que solía poner cuando cocinaba, pero ahora la canción sonaba diferente, como si estuviera fuera de lugar. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo de pronto mirando el suelo. Que uno siempre siente cuando no encaja, pero se convence de que es paranoia, hasta que te das cuenta de que tenías razón todo el tiempo. Me quedé callado. Él levantó la mirada y sonrió apenas. Pero ya aprendí. No me vuelve a pasar. Dijo eso y cambió el tema, pero su tono me inquietó. Era tranquilo, demasiado tranquilo. Esa calma que solo se tiene cuando uno ha cruzado una línea interna. Días después, Lucía me escribió por privado. ¿Te has fijado que Daniel ya casi no responde? Le dije que sí, que estaba raro. Fui a su casa ayer, añadió. Todo estaba limpio, ordenado, demasiado ordenado. Me dijo que estaba empezando de cero. ¿A qué se refería?, pregunté. No sé, pero creo que borró todas las fotos antiguas de su celular, incluso las nuestras. Esa noche, movido por la inquietud, fui a su casa sin avisar. No me abrió de inmediato. Cuando por fin lo hizo, tenía las manos manchadas de tinta. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy escribiendo nombres. ¿De quiénes? De todos los que no vinieron. Sobre la mesa, había papeles con cada uno de los nombres del grupo. En algunos, una línea cruzaba el nombre con marcador negro. En otros, solo estaba el nombre y una fecha. ¿Qué significan las fechas?, le pregunté. La última vez que los consideré mis amigos. Su tono fue tan sereno que me erizó la piel. Me quedé en silencio mientras él seguía escribiendo. Concentrado.
casi metódico. «Esto no es venganza», dijo sin levantar la mirada. «Es limpieza». No supe qué hacer ni qué decir. Me limité a observarlo. En la pared colgaba una hoja en blanco, solo con una fecha. Próximo martes. «¿Qué pasa ese día?», Ona pregunté. Sonrió apenas. «Ya lo verás». Y no dijo nada más. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. Tenía la sensación de que algo iba a pasar. Y lo peor es que tenía razón. El siguiente martes, a las 6 de la tarde, todos los integrantes del antiguo grupo recibieron un mensaje al mismo tiempo. Un mensaje que no venía de Daniel, pero llevaba su firma. El martes comenzó como cualquier otro día, pero terminó con una incomodidad que ninguno de nosotros pudo olvidar. Yo estaba trabajando cuando mi celular vibró con una notificación del grupo viejo, ese que todos habíamos dejado de usar. Daniel compartió una publicación. Me quedé helado. No podía ser. No. Él había eliminado sus redes hacía semanas, y hasta donde sabíamos, no había vuelto a entrar al grupo. Abrí el chat. Había un solo mensaje fijado. Un enlace de Google Drive con el título «Cena del 12 de marzo». Lucía me escribió al instante. «¿Lo abriste?» «No todavía». «¿Y tú?» «Sí, y deberías hacerlo». Tardé unos segundos antes de atreverme. Cuando abrí el enlace, me apareció una carpeta llena de fotos y videos. Todos de esa noche. La mesa servida, los platos alineados, las copas limpias, el reloj marcando las 7. Pero en la última foto, estábamos nosotros tres, vistos desde lejos, a través de la ventana. Era imposible que alguien más la hubiera tomado. Entré en pánico. Llamé a Daniel. No respondió. Le escribí. Nada. Le marqué otra vez. Y justo cuando estaba por colgar, contestó. ¿Viste el enlace?, preguntó con calma. Sí. ¿Qué es eso? Solo un recordatorio. ¿De qué? De quién estuvo ahí y quién no. Su voz era tan serena que me perturbó. Daniel, eso está mal. ¿Por qué hiciste eso? ¿Mal? No, amigo. Es arte. Es lo único sincero que puedo hacer con lo que siento. Cortó. En cuestión de minutos, el grupo se llenó de mensajes. ¿Qué carajos es esto? ¿Por qué publicaste nuestras fotos, idiota? ¿Quién tomó esa foto desde la ventana? Y uno, que me hizo sudar frío. ¿Alguien sabe dónde está Daniel? Aparentemente, nadie lo había visto en todo el día. No fue al trabajo, ni respondió a las llamadas de su familia. Lucía y yo decidimos ir a su departamento. Cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, pero se escuchaba música adentro. Golpeamos varias veces, sin respuesta. Al final, el casero apareció con su copia de la llave. Al entrar, el olor a desinfectante nos golpeó de inmediato. La cocina estaba impecable, como siempre, pero la mesa estaba puesta otra vez. 9 platos, cada uno con una tarjeta con el nombre de los que no habían ido a la cena. En el centro, un sobre sellado con mi nombre y el de Lucía. Lucía me miró, temblando. «No lo abras», susurró. «Tenemos que hacerlo». Adentro había una carta escrita a mano, con tinta negra. «No los culpo. A veces la soledad no llega. La construyen los demás. No me busquen. Estoy bien. Solo necesitaba dejarlo todo limpio». No había rastros de él. Solo la lista de nombres tachados y las velas consumidas hasta la mitad. Llamamos a la policía, por supuesto. Les contamos lo que sabíamos, pero cuando revisaron el lugar, no encontraron nada fuera de lugar. Ni señales de violencia, ni de fuga. Solo ese orden inquietante, casi obsesivo. «¿Estás seguro de que vivía solo?», preguntó uno de los agentes. «Sí», contesté, «porque parece que se preparaba para recibir a alguien». Esa frase me dejó pensando toda la noche. Lucía y yo no pegamos un ojo. Cada vez que miraba el reloj, recordaba el sonido del suyo marcando las 7. A la mañana siguiente, los mensajes del grupo seguían llegando. Alguien escribió: «Acaban de subir otra foto al Drive». Abrí el enlace. Era la misma mesa, los mismos platos. Pero ahora, en una de las sillas, había una sombra. No era una persona visible, solo una figura difusa, captada con mala luz, pero suficiente para helarme la sangre. Lucía me llamó llorando. «Eso no puede ser real, ¿verdad?». Yo quería decirle que no, pero algo me decía que sí. Fui a la policía otra vez. Les conté sobre la nueva foto. Revisaron el enlace y dijeron que la metadata indicaba que había sido subida esa misma madrugada desde una computadora portátil, la de Daniel. «¿Dónde está esa computadora ahora?», pregunté. El agente me miró serio. «Desapareció del departamento». Me quedé en silencio. Afuera, comenzaba a oscurecer, y por primera vez, sentí que el nombre «Los que sí fueron» tenía un peso que no entendíamos hasta ese momento. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de mi casa. Cuando abrí, no había nadie. Solo un sobre en el suelo, igual al que encontramos en la mesa. Y adentro,
Una sola hoja con una frase escrita con la misma caligrafía. Falta uno más. No dormí esa noche. Cada sonido me parecía una señal. Cada sombra en la pared un movimiento. Leí esa nota decenas de veces, intentando encontrar algún significado oculto, pero la frase era demasiado directa. Falta uno más. Lucía fue la primera en llamarme al amanecer. Su voz temblaba. ¿También lo recibiste? ¿Qué cosa? El sobre. Llegó a mi casa anoche. Me quedé en silencio unos segundos, con el corazón acelerado. ¿Dice lo mismo? No. El mío dice, tú no debiste llorar esa noche. Sentí un escalofrío. Lucía, tenemos que ir a la policía. Ya fui. Dicen que mientras no haya amenaza explícita, no pueden hacer nada. Esa impotencia me llenó de rabia. Fui hasta su casa y cuando llegué ella estaba pálida, con ojeras profundas. Me mostró el sobre. Era idéntico al mío, incluso con la misma tinta. ¿Y si no fue él?, preguntó ella, casi en susurro. ¿Quién más podría ser? No lo sé, pero si lo fuera, ¿por qué haría esto? No supe qué responder. Algo en Daniel había cambiado después de aquella cena. Eso era innegable. Pero no lograba imaginarlo haciendo algo cruel. Era más el tipo de persona que se destruía a sí misma en silencio antes que lastimar a alguien más. Sin embargo, los hechos eran claros. Alguien tenía acceso a las fotos, a nuestras direcciones, y sabía exactamente qué escribir para hacernos temblar. Pasaron 3 días sin noticias. La policía rastreó la IP del enlace del Drive, pero resultó provenir de una red pública en la colonia Roma. Sin cámaras, sin testigos. Nada. Hasta que el viernes recibí una llamada del trabajo. «Hay alguien esperándote en recepción», me dijo la recepcionista. Bajé, confundido. Era un mensajero con una caja pequeña. «¿Es usted Andrés Salgado?», preguntó. «Sí, esto es para usted». Firmaron con su nombre. El remitente decía, «Daniel Morales». Subí la caja a mi oficina con las manos temblorosas. Lucía me llamó justo en ese momento. «Acaban de dejarme una igual». «No la abras todavía», le dije. «Ya lo hice». Su voz se quebró. Había una grabadora vieja, con un casete adentro. ¿Qué dice? No lo sé, aún no la escucho. Miré mi caja. Era idéntica. Abrí la tapa con cuidado. Dentro, envuelta en papel de periódico, había una grabadora del mismo modelo, una cinta ya colocada y un sobre. El sobre solo tenía una palabra escrita: reproducir. Tragué saliva y presioné el botón. La voz de Daniel llenó la habitación, ronca, pausada, pero inconfundible. Si estás escuchando esto es porque todo está en su lugar. No se preocupen, no busco asustar a nadie. Solo quiero que entiendan algo. La amistad no desaparece, se pudre. Nadie se da cuenta del olor hasta que ya es demasiado tarde. Hizo una pausa. Se escuchó un ruido, como pasos o el crujido de una silla. Yo también me cansé de oler eso, pero no me fui. No todavía. Corté la grabación antes de que terminara. No podía soportarlo. Lucía, al otro lado del teléfono, estaba llorando. «Andrés, ¿escuchaste la parte final?» «No». «¿Qué dice?» «Dice que nos va a invitar a una última cena». El corazón me dio un vuelco. «Eso tiene que ser una broma». «No suena como una broma», dijo ella, secándose las lágrimas. «Menciona una fecha». «¿Qué fecha?» «El próximo martes». El mismo día de la semana en que todo empezó. Durante los siguientes días, el miedo se volvió una presencia constante. Cada mensaje que llegaba al teléfono, cada ruido en la calle, nos hacía saltar. Decidimos reunirnos antes de que llegara el martes, en un café de la colonia Condesa, para hablar cara a cara. Lucía llegó con el rostro tenso, sin maquillaje. «No puedo más con esto», dijo apenas se sentó. «Yo tampoco, pero tenemos que pensar con calma. ¿Y si realmente nos cita? ¿Y si aparece? Entonces hablaremos con él. ¿Y si no es él?», insistió. Su pregunta me dejó helado, porque, en el fondo, yo también empezaba a dudar. Nos quedamos en silencio unos segundos, observando por la ventana. La tarde caía y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. De pronto, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo. Era un número desconocido. Solo decía: «Los lugares están listos. No lleguen tarde». Y debajo, una dirección. No era su casa. Era la misma cafetería donde estábamos sentados. Lucía palideció. «Andrés», susurró, mirando alrededor. «Lo sé, no mires». Al fondo del local, junto a la ventana, había una mesa servida para 3. 3 tazas, 3 platos de pan dulce. Y sobre uno de los asientos, una nota doblada con la letra inconfundible de Daniel. «Gracias por venir. Ahora sí, los que fueron». Lucía me apretó la mano, con los ojos vidriosos. El reloj del local marcó las 7 en punto. Y en ese instante, la puerta de la cafetería se abrió. Cuando la puerta se abrió,
Todo el ruido de la cafetería pareció detenerse. Las conversaciones, el murmullo de las tazas, incluso la música ambiental se desvanecieron en el fondo. Lucía me miró sin respirar. Yo sentí cómo se me helaban las manos. Un hombre entró. No era Daniel. Era un tipo alto, de unos 40 años, con una mochila colgada y el cabello despeinado. Se acercó directamente a nuestra mesa, miró alrededor y dijo en voz baja: ¿Ustedes son Andrés y Lucía? Lucía se tensó. ¿Quién pregunta? El hombre sacó una credencial del bolsillo. Soy el agente Domínguez, policía de la Ciudad de México. Nos quedamos en silencio. ¿Qué pasa?, pregunté finalmente. Necesito que me acompañen, dijo él, mirando discretamente hacia la mesa servida al fondo, pero sin hacer escándalo. Nos levantamos despacio. Pasamos junto a la mesa de 3 lugares. Las tazas estaban llenas de café todavía caliente. ¿Quién sirvió eso?, pregunté. Eso quiero que me ayuden a averiguar, contestó el agente. Salimos del local, y en la calle había una patrulla con las luces apagadas. Subimos, y durante el trayecto, Domínguez nos explicó lo que sabían. Aparecieron huellas en el departamento de su amigo. Huellas recientes, pero lo extraño es que no son solo de él. Hay otras, de alguien que aún no logramos identificar. Lucía lo miró confundida. ¿Cree que no estaba solo? Eso parece. Y según los registros, alguien usó su tarjeta de transporte hace 2 días. En Cuernavaca. ¿Cuernavaca?, pregunté incrédulo. Sí, y lo más raro. El nombre de Andrés Salgado estaba anotado en una libreta que encontramos sobre su escritorio. ¿Qué?, dije, girándome hacia él. ¿Por qué estaría mi nombre ahí? No lo sabemos, pero junto a él había 9 nombres más, todos tachados, menos el tuyo y el de ella. Lucía soltó un gemido. Los que sí fueron, murmuró. El agente nos miró por el espejo retrovisor. Exacto. Llegamos a una pequeña oficina en la colonia Doctores. Nos ofrecieron agua, pero ninguno de los dos quiso. Domínguez abrió una carpeta llena de fotografías. En todas aparecía la misma mesa del apartamento de Daniel, pero desde distintos ángulos. En una de ellas, la cámara apuntaba a la pared. Había una frase escrita con marcador negro. Los ausentes no existen, solo los que quedan. Esto lo escribió hace poco, dijo Domínguez. La tinta estaba fresca cuando llegamos. Lucía respiraba con dificultad. Entonces, ¿sigue vivo? Eso parece, pero no sabemos dónde está. Guardó silencio unos segundos y luego añadió: sin embargo, esta mañana alguien dejó un paquete en la estación de policía, sin remitente, pero con mi nombre. Abrió una caja de cartón que tenía sobre la mesa. Dentro había 9 llaveros, cada uno con una inicial tallada. Coinciden con los nombres del grupo, dijo Domínguez. Lucía me miró horrorizada. El mío no está. Ni el mío, dije. El agente asintió. Por eso los llamé. Creo que lo que empezó como un asunto personal se convirtió en algo más. Su amigo está jugando con ustedes, o con todos nosotros. En ese momento, uno de los policías entró apurado. Señor, ¿tiene que ver esto? Nos llevó a una sala donde había una pantalla con las cámaras de seguridad del café. Eran las imágenes de hacía 20 minutos. A las 18:59, se veía claramente cómo alguien dejaba las 3 tazas sobre la mesa del fondo. Era Daniel. Vestía la misma chaqueta gris que solía usar para cocinar. Dejó una nota, miró hacia la cámara y sonrió. Luego se fue caminando tranquilamente. Lucía se tapó la boca con las manos. Dios mío, era él. Domínguez se inclinó hacia adelante. Y eso no es lo peor. Miren el fondo de la grabación. Ampliaron la imagen. En la ventana, reflejada por la luz de la calle, había una silueta detrás de Daniel. Alguien lo observaba desde afuera. El agente detuvo el video. Sea quien sea, no está actuando solo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucía estaba en shock. ¿Qué significa eso? ¿Que si seguimos el patrón?, dijo Domínguez. Volverá a contactarlos el próximo martes. Y tenía razón. 5 días después, a las 7 de la mañana, recibí un mensaje de voz desde un número desconocido. Era Daniel. Su voz sonaba tranquila, casi alegre. Andrés, gracias por no dejar la mesa vacía. Esta vez, los que queden van a entender. Cuídense. Los veo el martes. Luego, el sonido de una puerta cerrándose. Esa misma tarde, los noticieros locales comenzaron a hablar de un hallazgo en un departamento en Cuernavaca. Un hombre con una chaqueta gris había sido visto entrando con otra persona, pero nadie lo había visto salir. Y en la mesa del comedor, según la nota de prensa, había 2 platos servidos. Uno de ellos con una tarjeta que decía: Lucía. El noticiero apenas mostraba unos segundos de imágenes. Una calle tranquila en Cuernavaca, patrullas, cintas amarillas
y vecinos que se asomaban desde las ventanas. Pero bastó con ver la fachada del edificio para que sintiera un nudo en el estómago. Lucía me llamó antes de que terminara el reportaje. ¿Viste eso?, preguntó agitada. Sí. Dicen que encontraron la mesa servida, igual que antes. Lo sé. Escuché el nombre en la nota. El silencio del otro lado fue insoportable. Andrés, ¿tú crees que lo está haciendo para asustarnos? ¿O de verdad? No terminó la frase. No lo sé. Pero si Daniel está vivo, no es el mismo de antes. Esa noche no dormimos ninguno de los dos. Nos encontramos en casa de Lucía con el agente Domínguez. Había llegado desde la Ciudad de México con más información. Llevaba el rostro serio y una carpeta bajo el brazo. Encontramos algo en el departamento de Cuernavaca, dijo, mientras desplegaba unas fotografías. Esto estaba pegado en la pared del comedor. Eran páginas arrancadas de un cuaderno. En cada una, un nombre del grupo de amigos. 8 tachados con marcador rojo. El 9, Lucía, subrayado en negro. ¿Y esto?, añadió Domínguez. Estaba sobre la mesa. Era una tarjeta con caligrafía cuidadosa. No hay traición sin testigos. Los que callaron también fueron. Lucía se cubrió el rostro con las manos. Yo no lo traicioné, murmuró casi en un sollozo. Yo estuve ahí. Fui a su cena. Domínguez la observó con una mezcla de compasión y desconfianza. Tal vez eso es lo que él quiere que repitas. Pero necesito saber algo, Lucía. ¿Hubo algo más entre ustedes? Ella levantó la mirada, ofendida. ¿Cómo se atreve? No estoy insinuando nada, replicó el agente. Pero este tipo de comportamientos no nacen de la nada. A veces hay un vínculo emocional detrás. Ella no respondió. Yo sí lo noté. Había algo en su silencio que no era simple indignación, era miedo. Después de que Domínguez se fue, me quedé con ella. Intenté que hablara, pero evitaba mis ojos. Lucía, necesito saber la verdad. ¿Hubo algo entre ustedes? Guardó silencio unos segundos. Luego, con un suspiro, confesó. Una vez, solo una. Fue antes de todo esto, antes de la cena. ¿Por qué no lo dijiste? Porque fue un error. Él estaba deprimido, se sentía rechazado, y yo... Su voz se quebró. Lo hice sentir querido, supongo. Pero después le dejé claro que no iba a repetirse. Me aparté, incrédulo. ¿Y crees que todo esto es por eso? No lo sé, Andrés, pero siento que me está castigando. Su confesión me dejó en shock. Recordé la carta en la que decía, tú no debiste llorar esa noche, y entendí que no era un mensaje de culpa. Era de reproche. El domingo por la mañana recibí un nuevo correo sin remitente. El asunto decía simplemente, no falten a la cena. Adjunto un archivo de audio. Lo abrí, temblando. Era Daniel, otra vez. El martes a las 7. Los lugares estarán listos. Pero esta vez no será en mi casa. Ustedes saben dónde empezó todo. Lucía se llevó las manos a la boca. ¿Dónde empezó todo?, preguntó. La cena, respondí con la voz seca. Quiere que volvamos ahí. La idea de regresar a ese lugar nos revolvía el estómago, pero Domínguez insistió. Vamos a hacerlo, pero bajo control. Pondremos agentes en las casas vecinas, cámaras ocultas y micrófonos. Si él aparece, lo atraparemos. El martes llegó más rápido de lo esperado. El reloj marcaba las 6:30 cuando estacionamos frente a la casa. Las luces estaban apagadas, pero el interior se veía impecable. Exactamente igual que la última vez. La mesa puesta, las copas limpias, el pan con ajo y 3 platos servidos. Lucía y yo entramos acompañados por Domínguez y otros 2 agentes. Todo olía a cloro y lavanda, como si alguien hubiera limpiado meticulosamente. No toquen nada, advirtió Domínguez. Nos acercamos a la mesa. En el centro había un sobre. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja blanca con una sola frase. Los que sí fueron, también olvidaron. ¿Qué significa eso?, pregunté. Tal vez nos acusa de no haber hecho nada, dijo Lucía, mirando alrededor. De no defenderlo cuando los demás lo excluían. De pronto, uno de los agentes que registraba el patio gritó. ¡Señor, aquí hay algo! ¡Salimos corriendo! Detrás de la casa, bajo una lona, había una caja de madera con un candado oxidado. Domínguez lo rompió con una palanca. Dentro había una pila de objetos envueltos en plástico transparente. Fotos, cartas, recuerdos del grupo y en el fondo un cuaderno negro. Lo abrió con cuidado. En la primera página estaba escrito, Proyecto, los que sí fueron, y debajo, fechas, direcciones y observaciones detalladas de cada miembro del grupo. Lucía empezó a llorar. Nos estaba vigilando. Todo este tiempo, en la última hoja había un mapa de la ciudad con puntos marcados. Uno de ellos, señalado en rojo, correspondía exactamente a la ubicación de la cafetería donde nos había citado antes. «Está planeando algo más», dijo Domínguez. «Algo grande».
Y entonces uno de los agentes recibió una llamada por radio. Su rostro palideció. «Comandante, acaban de encontrar un cuerpo en Cuernavaca». «¿Daniel?», preguntó Lucía sin respirar. «No». El agente bajó la mirada. «Es el dueño de la cafetería». Lucía dio un paso atrás, casi tambaleándose. «Entonces, ¿quién diablos fue el que vimos en las cámaras?». Domínguez nos miró con una mezcla de sorpresa y miedo. «Eso mismo quiero saber». Y en ese momento, uno de los policías señaló la mesa del comedor. Las 3 copas, que antes estaban vacías, ahora estaban llenas de vino tinto. Nadie las había tocado. No sé qué fue más aterrador, ver esas copas llenas o el silencio que vino después. Nadie se movió durante largos segundos. Domínguez se acercó lentamente a la mesa, con la linterna encendida, iluminando las copas desde distintos ángulos. El vino temblaba como si alguien las hubiera servido hacía pocos segundos. «Esto no estaba así cuando entramos», dijo uno de los agentes nervioso. «¿Y cómo lo explica?», pregunté. Domínguez olfateó el aire, desconfiado. «No lo sé, pero alguien sigue jugando con nosotros». Lucía estaba pálida, aferrando mi brazo. Su respiración era rápida, irregular. «Andrés, quiero irme de aquí», susurró. Pero antes de que pudiéramos salir, una voz metálica sonó desde algún lugar de la casa. «¡Bienvenidos otra vez!». Todos se giraron al mismo tiempo. Era un altavoz escondido en la estantería, conectado a un pequeño reproductor con una luz parpadeante. Domínguez se acercó, lo desconectó y lo metió en una bolsa plástica. «¡Revisen el resto del lugar!», gritó a los agentes. Lucía y yo nos quedamos quietos. Yo miré la mesa otra vez, las 3 copas, los 3 platos servidos. En uno de ellos había un pequeño papel doblado. Lo abrí con cuidado. «No busques entender. Busca recordar». «¿Recordar qué?», murmuré. Lucía me miró, confundida. «¿Qué dice?». «Nada». Mentí. Sabía que algo estaba mal, pero no quería que ella se alterara más. Aún así, esa frase me seguía dando vueltas en la cabeza. «Recordar. ¿Qué?». Salimos de la casa 1 hora después. Domínguez decidió sellar el lugar, pero nos advirtió que no nos alejáramos. «Si ese tipo los contacta de nuevo, necesito saberlo inmediatamente. No respondan a ningún mensaje. No abran nada». Lucía y yo regresamos a la ciudad en silencio. El camino fue una pesadilla de pensamientos. Al llegar a su departamento, insistí en quedarme con ella esa noche. Encendimos todas las luces, y aún así, la casa se sentía fría, hueca. A medianoche, mientras ella dormía en el sofá, yo revisaba las fotos del cuaderno de Daniel que Domínguez me había permitido copiar. Había algo en los detalles que me inquietaba. Las notas no solo hablaban de los otros del grupo, también hablaban de nosotros. Había fechas, conversaciones que solo Lucía y yo habíamos tenido, descripciones de lugares donde habíamos estado. Y en una página, al final, había un dibujo. Una mesa, 3 copas, 3 figuras sentadas. 2 estaban delineadas con tinta negra. La tercera, hecha con lápiz, borrosa, incompleta. Debajo, una frase. «Cuando el tercero recuerde, todo volverá a tener sentido». Apagué el celular. No quería seguir leyendo, pero entonces noté algo en la ventana. Una sombra, no un reflejo, una figura quieta, observándonos desde la calle. Corrí hacia la cortina, pero cuando la abrí, no había nadie. Lucía se despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?». «Nada. Solo creí ver algo». Me senté junto a ella y mentí, otra vez, pero no podía sacarme esa sensación de la cabeza. El dibujo, la sombra, el vino servido, todo apuntaba a una verdad que no queríamos aceptar. Daniel no estaba jugando, estaba guiándonos hacia algo que ya había planeado desde antes. A la mañana siguiente, Domínguez nos citó en la delegación. «Revisamos las cámaras de la casa», dijo, abriendo una carpeta. «Miren esto». En la pantalla, se veía claramente el momento en que uno de los agentes dejaba la cocina para revisar el patio. 20 segundos después, una figura entraba en cuadro. Era un hombre con chaqueta gris. Su rostro apenas visible, pero inconfundible. Daniel. Caminó hacia la mesa, vertió vino en las copas y colocó el papel que yo había encontrado. Luego, antes de irse, se detuvo frente a la cámara y levantó algo. Un teléfono. Lo apuntó al lente y grabó durante unos segundos, antes de desaparecer por la puerta trasera. Lucía comenzó a temblar. «Eso fue mientras estábamos dentro». «Exacto», confirmó Domínguez. «Estaba ahí, todo el tiempo». El agente detuvo el video en el último segundo. En la pantalla, el rostro de Daniel parecía mirarnos directamente. Pero no era solo él. Detrás, reflejada en el cristal de la puerta, había otra figura, una mujer. Lucía palideció. «No puede ser». Domínguez la miró con sospecha. «¿La reconoce?». Lucía negó con la cabeza, pero su voz tembló. «No, no sé quién es».
El agente no le creyó. Yo tampoco. Esa noche, después de todo, Lucía insistió en quedarse sola. Dijo que necesitaba descansar. Me ofrecía quedarme, pero me echó casi con lágrimas en los ojos. Solo quiero dormir, Andrés. Por favor. Acepté, aunque algo en mi pecho me decía que no debía hacerlo. A las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró. Era un mensaje nuevo. Sin remitente. Solo una foto. Lucía dormida en su sofá. Y debajo, un texto. Ahora sí, los que sí fueron. No recuerdo cómo llegué hasta su departamento. Corrí sin pensar, sin sentir el cuerpo, golpeando puertas, gritando su nombre. Cuando logré entrar, todo estaba en silencio. Lucía no estaba. La ventana estaba abierta, y sobre la mesa del living había una copa de vino llena. Solo una. Dentro flotaba un pedazo de papel. Lo saqué con cuidado. Era una nota escrita con tinta negra, en la caligrafía de Daniel. Falta uno más. Y esta vez, su nombre estaba tachado. No recuerdo cómo llegué a la delegación esa madrugada. Solo sé que corrí con la nota apretada en el puño, las manos manchadas de vino y el corazón en la garganta. Domínguez estaba ahí, con la misma camisa arrugada de los últimos días, hablando con alguien por teléfono. Cuando me vio entrar, entendió sin que yo dijera una sola palabra. ¿Dónde está Lucía?, preguntó de inmediato. Desapareció. Saqué la nota del bolsillo. Esto estaba sobre la mesa. La leyó en silencio. Falta uno más. Luego me miró fijo, con esa expresión cansada de los que ya han visto demasiado. Andrés, necesito que entiendas algo, dijo con voz grave. Este tipo ya no está jugando contigo. Ahora te eligió. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, aunque ya lo sabía. Eres el último nombre que quedaba sin tachar. La búsqueda de Lucía comenzó esa misma noche. Revisaron cámaras, estaciones, hospitales. Nada. Parecía haberse desvanecido como humo. Pero 3 días después, a las 7 de la tarde, recibí un correo sin remitente. Solo tenía un asunto. Ella sí fue. Adentro, un video de 30 segundos. Lucía, sentada en una mesa idéntica a la de Cuernavaca. Frente a ella, 2 copas de vino. Sonreía débilmente. No tengas miedo, Andrés. Todo tiene sentido ahora. Y luego la cámara se movía, revelando una figura borrosa a su lado. Daniel, te esperamos. Apagué el teléfono, con el corazón desbocado. Domínguez me encontró poco después, al borde del colapso. Le mostré el video, y él llamó a su equipo de inmediato. Parece grabado en el mismo departamento de Cuernavaca, dijo, pero con algunos cambios. Las cortinas, el color de las paredes, es reciente. Una unidad se dirigió al lugar mientras nosotros seguíamos la señal del correo. La IP indicaba una ubicación distinta. Un viejo restaurante abandonado en el centro de la ciudad, cerrado desde hacía años. «Vamos allá», ordenó Domínguez. El lugar era un cascarón oscuro, con olor a humedad y polvo. Las paredes estaban cubiertas de moho, y las sillas apiladas en los rincones. Pero en el centro, como si alguien hubiera reconstruido un escenario, había una mesa con 2 copas. Una estaba vacía, la otra, medio llena, con un anillo de lápiz labial en el borde. «Lucía», susurré. Domínguez encendió su linterna y apuntó hacia el fondo del local. En la pared había una palabra escrita en tinta roja. «Recuerda». Y debajo, un dibujo. 3 siluetas alrededor de una mesa. Una de ellas, borrada a la mitad. «¿Qué demonios significa esto?», pregunté con la voz quebrada. Domínguez me observó con cautela. «No lo sé, pero creo que Daniel te está empujando a algo». Sacó su radio, pidió refuerzos, pero antes de que pudiera terminar, las luces parpadearon y un zumbido eléctrico llenó el lugar. De los parlantes viejos del techo comenzó a sonar una grabación. La voz era la de Daniel, pero no la que yo conocía. Era más baja, más lenta, casi teatral. «Todos tenemos una mesa a la que nunca nos sentamos. Yo solo quise que todos vieran la suya». Lucía lo entendió. «Ahora te toca a ti, Andrés». «¡Corten el sonido!», gritó Domínguez, pero los parlantes no respondieron. El ruido se transformó en algo más. Una respiración, lenta, cercana. Apuntamos las linternas hacia la cocina y ahí, entre los azulejos rotos, vimos una silueta moviéndose. «¡Quieto! ¡Policía!», gritó Domínguez, sacando su arma. La figura se detuvo. Era un hombre, delgado, encorvado, con una chaqueta gris sucia y el cabello más largo de lo que recordaba. «Daniel, no dispares», le dije, dando un paso al frente. Él levantó las manos con una sonrisa serena. «Sabía que vendrías. Siempre fuiste el más curioso». «¿Dónde está Lucía?», pregunté. Ella ya entendió. «¿Qué demonios hiciste?». «Nada que no haya hecho el resto», respondió con calma. «Solo puse cada cosa en su lugar». Domínguez lo esposó sin dejar de apuntarle. «Vas a explicarlo todo en la comisaría». Pero Daniel se rió.
Una risa suave, sin rabia, sin miedo. No necesito explicar nada. Andrés ya sabe. Yo negué con la cabeza. No sé de qué hablas. Claro que sabes, dijo él, inclinándose hacia mí. Tú también me dejaste solo esa noche. Dijiste que llegarías temprano, pero apareciste cuando ya no quedaba nadie. Sentí un nudo en la garganta. Era cierto. Lo había olvidado. Esa hora, ese momento, continuó Daniel. Su voz casi un susurro. Fue cuando entendí que todos éramos parte del mismo error. Los que fueron, los que no, los que fingieron entender. Todos. Su mirada se perdió en algún punto del techo. La mesa siempre estuvo completa. Solo había que recordar quiénes estábamos en ella. Y entonces, como si esperara ese instante, las luces se apagaron. Un estruendo metálico llenó el lugar. Cuando los agentes encendieron las linternas otra vez, Daniel ya no estaba. Solo las esposas abiertas en el suelo, y sobre la mesa, una tercera copa, recién servida, con una nota dentro. La saqué con manos temblorosas. La última cena empieza cuando dejes de mentirte, Andrés. Domínguez me miró en silencio. No había nada más que decir. Esa noche de regreso a casa encontré la puerta entreabierta. Todo en orden, excepto la mesa del comedor. 3 copas, 3 sillas, y en la del centro, un sobre con mi nombre. Adentro, una foto antigua. Daniel, Lucía y yo, riendo en una cena en 2018. Detrás, una frase escrita a mano. Siempre fuimos los que sí fueron. Y en ese instante el teléfono sonó. Era una llamada desde el número de Lucía. Contesté. Del otro lado, la voz de Daniel susurró. Nos vemos pronto. Esa llamada cambió todo. La voz de Daniel, tan serena, tan viva, sonó más real que cualquier cosa que hubiera escuchado en semanas. Cuando la línea se cortó, el silencio que quedó fue absoluto. Me quedé con el teléfono pegado al oído, como si aún pudiera volver a escucharlo, como si en cualquier momento fuera a decir algo más. Pero nada. Domínguez llegó 20 minutos después. Le conté lo sucedido y me arrebató el celular de las manos. ¿Número desconocido? No, respondí temblando. Era el número de Lucía. El agente se quedó en silencio. Luego llamó a su equipo de inmediato. Rastreen esa llamada. Ahora. Mientras esperábamos, miré otra vez la foto que Daniel había dejado en mi mesa. No recordaba ese momento. Yo nunca había tenido esa foto, y lo peor es que no recordaba haber estado en ese lugar. Era un comedor pequeño, con paredes color terracota y una lámpara baja. Parecía una casa de campo. Lucía sonreía, apoyando la cabeza en mi hombro. Daniel nos observaba, con esa mirada tranquila que en su momento no supe leer. Cuando llegaron los resultados, el silencio en la habitación se hizo más pesado que el aire. La llamada se hizo desde un teléfono que pertenece a Daniel Morales, dijo uno de los técnicos, pero el aparato fue encontrado hace 3 días, en un terreno baldío, a las afueras de Cuernavaca. Domínguez me miró fijamente. Entonces, ¿quién demonios te llamó? Pasaron 3 días. No hubo más mensajes, ni sobres, ni copas servidas. El caso parecía haberse enfriado, aunque yo sabía que solo era la calma antes de algo peor. Cada noche, el mismo sueño. La mesa, las 3 sillas, el vino y la frase, la última cena empieza cuando dejes de mentirte. La frase me perseguía. Me levantaba sobresaltado a las 3 de la madrugada, con la sensación de que alguien me observaba. Comencé a revisar cada rincón de mi departamento, detrás de los cuadros, debajo de la cama, en la ducha. Y una noche, mientras movía un mueble, encontré algo. Un sobre pegado al reverso del aparador, oculto con cinta vieja. Adentro, una carta escrita con la caligrafía inconfundible de Daniel. No me busques. No me escondo de ti. Solo quiero que recuerdes aquella noche, la verdadera, no la que inventaste. Estabas ahí, Andrés. Y tú también los dejaste fuera. Leí la carta una y otra vez. ¿Qué quería decir con eso? Yo recordaba claramente haber llegado tarde, haber encontrado solo a Daniel y Lucía. Pero entonces, algo cambió en mi mente. Una imagen fugaz, un recuerdo enterrado. Daniel, de pie frente a la estufa. Lucía, sirviendo vino. Y yo, abriendo la puerta antes de las 7, no después. No puede ser, susurré. Si había llegado temprano, ¿por qué creía lo contrario? ¿Por qué esa versión falsa se había instalado en mi cabeza? Busqué a Domínguez y le conté lo que recordaba. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme. ¿Está diciendo que sus recuerdos pueden haber sido manipulados?, preguntó. No lo sé, pero algo está mal. Esa noche no pasó como la recuerdo. O tal vez está empezando a recordarla como realmente fue, dijo él con tono grave. Y eso es lo que él quería. Domínguez encendió su grabadora y me pidió que repitiera todo con detalle. ¿Qué había sobre la mesa? Espagueti, pan con ajo, galletas. 3 platos servidos.
¿3? ¿No eran 9? No. Bueno, sí, creo que había más platos. Me llevé las manos a la cabeza. No estoy seguro. El agente me observó sin decir nada. Luego me mostró una fotografía que me heló la sangre. Era la foto de la cena, la misma que Daniel había dejado en mi casa, pero con una diferencia. Ahora había una cuarta figura, casi transparente, al fondo. ¿Quién es esa persona?, preguntó. No lo sé, contesté. Fue añadida digitalmente, explicó el técnico. Pero el archivo original fue modificado desde su propio correo, Andrés. Me quedé en blanco. ¿Mi correo? Sí. Domínguez se levantó despacio, dándole vueltas a lo que acababa de oír. Daniel no solo estaba jugando con nosotros, dijo. Quería que tú recordaras algo que bloqueaste, algo que él considera la verdad. Esa noche, revisé todas mis conversaciones antiguas, fotos y correos. Había mensajes de Daniel que juraría haber eliminado hacía años. En uno de ellos, fechado un mes antes de la cena, me escribía: Andrés, necesito que vengas. Ya no puedo con esto. Ellos me están dejando fuera, pero tú siempre cumples. Tú siempre cumples. La frase me perforó el pecho. Empecé a pensar que Daniel no solo había querido vengarse de los demás, había querido recordarme algo que yo mismo había querido olvidar. Pasé horas revisando todo, hasta que encontré un correo sin abrir, marcado como borrador. Era de mí para Daniel. Lo siento, hermano. No puedo ir esta noche. No me siento parte de eso. El corazón me dio un vuelco. Nunca lo había enviado, pero lo había escrito. Yo también lo había dejado solo. Al día siguiente, fui al departamento de Daniel por última vez. Las cintas policiales seguían puestas, pero logré entrar con ayuda de Domínguez. Quería entender. En la pared del comedor, justo donde solía estar el reloj, había algo nuevo. Una pintura fresca, hecha con pinceladas torpes. 9 rostros, dibujados uno al lado del otro. Todos borrosos, excepto 3. El suyo, el mío y el de Lucía. Y debajo, una inscripción. No hay redención sin memoria. En ese momento, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Sin número visible. Solo una foto. Lucía, sonriendo, en una playa. Sostenía una copa de vino. Detrás, una sombra borrosa que parecía Daniel. Y el texto. Ven, Andrés. La mesa está servida. La ubicación adjunta. Un restaurante junto al lago de Tequesquitengo. El mismo donde, según los registros policiales, Daniel trabajó unos meses antes de desaparecer. Le mostré el mensaje a Domínguez. Es una trampa, dijo él, de inmediato. Tal vez, pero necesito saber la verdad. Si vas, no lo hagas solo. No pienso hacerlo solo, respondí, pero mi voz sonaba hueca, porque en el fondo ya sabía que sí iría. Y esa noche, mientras guardaba el teléfono y me miraba al espejo, noté algo que me heló la sangre. En el reflejo, sobre mi hombro, había una mancha roja, como una huella de vino. Pero cuando giré para mirarla, ya no estaba. Aún así, supe que no tenía elección. Era martes otra vez, y a las 7 en punto, tenía una cena pendiente. El camino hacia Tequesquitengo fue largo y silencioso. La carretera parecía interminable, rodeada de árboles que se cerraban como un túnel oscuro. Llevaba la ventana entreabierta, tratando de mantenerme despierto, con el aire frío golpeándome la cara. Eran las 6:45 de la tarde cuando llegué al restaurante. El lugar estaba cerrado desde hacía años. El letrero oxidado todavía colgaba torcido. El mirador del lago. El portón estaba entreabierto, y las luces del interior, amarillas, cálidas, parecían encendidas a propósito. No había ni un solo automóvil en el estacionamiento. Apreté el celular en la mano. Domínguez me había escrito minutos antes. Estoy en camino, no entres hasta que lleguemos. Pero ya era tarde para eso. Sabía que si no cruzaba esa puerta, nunca sabría la verdad. Entré. El olor era el mismo de siempre. Vino tinto, cloro, pan recién hecho. La mesa estaba en el centro del salón, frente a una ventana que daba al lago. 3 copas servidas, 3 platos, 3 sillas. En una de ellas, un sobre con mi nombre. Te dije que los lugares estarían listos. La voz me hizo girar. Daniel estaba ahí, de pie, con la chaqueta gris y las manos limpias, como si el tiempo no hubiera pasado. Su mirada era calma, pero había algo distinto en su rostro. Una tristeza tan profunda que no parecía humana. ¿Dónde está Lucía?, pregunté. Sonrió, casi con ternura. Aquí, señaló la mesa. En el asiento frente a mí había una copa con marcas de lápiz labial y una cadena de plata, la misma que Lucía usaba todos los días. ¿Qué hiciste? Mi voz se quebró. Nada que no hubieras hecho tú, respondió, acercándose lentamente. Solo terminé lo que empezamos aquella noche. Retrocedí. No, yo llegué tarde, Daniel.
¿Estás seguro?, dijo él, inclinando la cabeza. Recuerda. Y entonces lo recordé. La puerta, las risas, las voces. Los otros 7 estaban ahí, todos comiendo, bebiendo, riendo, y yo, el primero en irme cuando las cosas se pusieron incómodas, cuando Daniel intentó brindar y nadie levantó la copa. Ya regreso, dije, pero no regresé. Yo también lo dejé solo. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de borrar la imagen. Fue un error, dije con la voz temblorosa. No, replicó él. Fue una decisión. Todos decidimos quién se queda en la mesa y quién no. Dio un paso más, tan cerca que pude sentir su respiración. Lucía comprendió eso. Por eso está en paz. ¿Qué le hiciste? Le devolví la memoria. Se volvió hacia la mesa y sirvió más vino. Bebe conmigo, Andrés. Es todo lo que quería desde el principio. Me quedé quieto, mirando las 3 copas. Había algo hipnótico en su voz. No pienso beber nada, dije. Entonces observa, susurró. Encendió una pequeña grabadora sobre la mesa. Se escuchó la voz de Lucía, suave, temblorosa. Daniel tenía razón. Nadie se sienta en la mesa sin mentir primero. Pero ahora lo entiendo. Todos los que fuimos, seguimos aquí. La grabación se cortó. El silencio fue absoluto. Daniel me miró y alzó su copa. Brindemos por la verdad. En ese momento, las luces del restaurante se apagaron. Se escucharon pasos afuera, gritos, y luego el sonido de una puerta abriéndose violentamente. Linternas iluminaron el interior. ¡Policía! ¡Manos arriba!, gritó Domínguez. Daniel sonrió, calmado. «Llegan justo a tiempo para la cena». Domínguez me empujó hacia un lado, apuntando su arma hacia Daniel. «¡Al suelo!». «Tranquilo, agente», dijo Daniel, alzando las manos. «Ya terminó». Y entonces, de su bolsillo, sacó un encendedor. Lo encendió con calma y lo arrojó sobre la mesa. El vino prendió como gasolina. Las llamas subieron al instante, iluminando el rostro de Daniel y reflejándose en sus ojos. «¡Apáguenlo!», gritó Domínguez corriendo hacia el fuego. Pero cuando la luz se volvió insoportable, Daniel ya no estaba. Tardaron horas en controlar el incendio. Del restaurante no quedó más que ceniza. No encontraron cuerpos, ni rastros, ni huellas nuevas. Solo una copa de vino intacta en el suelo y dentro de ella un pedazo de papel chamuscado. Los que fueron, nunca se van. Después de eso, todo cambió. La investigación quedó abierta, pero sin pruebas ni testigos. El caso fue archivado. Domínguez fue trasladado, y yo intenté seguir con mi vida. Pero no pude, porque desde esa noche, todos los martes, a las 7 en punto, mi celular vibra. Siempre el mismo mensaje, sin remitente, sin número. La mesa está servida. Y aunque nunca respondo, cada vez que lo leo siento el mismo olor a pan con ajo, a vino, a cloro. A veces pienso que Daniel murió en ese incendio. A veces pienso que no. Porque cada tanto, cuando paso frente a un restaurante vacío, veo la luz de una vela encendida en una mesa para 3. Y por un segundo, juro que lo veo a él sentado allí, sonriendo, como si me esperara. Nunca encontraron a Lucía. Su cadena sigue guardada en evidencia, sin dueño reclamándola. Del grupo original, los otros 7 desaparecieron poco a poco de las redes, cambiaron de ciudad o simplemente borraron todo rastro. Domínguez me llamó hace unos meses. Su voz sonaba distinta, envejecida. «A veces sueño con él», me dijo. «Está en la mesa, me ofrece una copa. Y cuando despierto, tengo el sabor a vino en la boca». No supe qué responderle, porque yo también he tenido ese sueño, y cada vez, la copa que me ofrece Daniel está más cerca. Cada vez, el vino parece más real, y sé que, tarde o temprano, volveré a sentarme en esa mesa. Los que sí fueron.